Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La comunicación es a la relación lo que la respiración es a la vida. Hola, buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les habla Oscar Plata, saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy continuamos con la serie de los lunes titulada 10 valores que protegen las familias. Tú nos creaste con un propósito. Y compartiremos el noveno valor, la comunicación. Y tenemos unos invitados especiales para responder al tema sobre la comunicación. Son la pareja Raúl Villamizar y su esposa Sandra Guevara, líder de la comunidad Vida con Propósito. Raúl, buenos días y nuevamente bienvenido a este espacio de los lunes. Bueno, muchas gracias, Oscar. Buenos días Beatriz, y también buenos días a los oyentes de este excelente programa de Vidas con Propósito. Buenos días, Sandra, bienvenida a este espacio también. Buenos días, Oscar, y buenos días, Beatriz. Bueno, muy bien, también está con nosotros en el equipo de Vidas con Propósito Beatriz y Fuentes, líder de la comunidad Vida con Propósito. Beatriz, también la saludo y gracias por acompañarnos. Gracias, Oscar, y muy buenos días a cada uno de nuestros oyentes de Vidas con Propósito, a Raúl y Sandra por acompañarnos. Saludamos al pastor Ángelo y su esposita que no nos pudieron acompañar porque está delicadito de salud. Esperamos con la ayuda de Dios que se recupere pronto. Bueno, y para entrar en materia, en los programas anteriores hemos visto 8 valores que protegen a la familia: Dios, amor, respeto, la unidad, la fidelidad, el perdón, la iglesia y la responsabilidad. Y en esta oportunidad veremos la comunicación. Y quisiera preguntarle, Raúl, ¿por qué también considera la comunicación como un valor que protege a la familia? Bueno, Betty, la razón es sencilla. Sin comunicación no hay vida familiar. Es más, Dios nos hizo con la imperiosa necesidad de comunicarnos. Y el lugar más bello para hacerlo es la casa, Betty. De hecho, fue en la casa donde todos aprendimos a comunicarnos. A través de la comunicación podemos expresar y entender las emociones y situaciones más profundas que todos tenemos. Y creo que las personas que más debería importar ese tipo de cosas es a nuestra familia. Así que cuando nos comunicamos en familia proveemos un ambiente de amor, de aceptación, de seguridad y consejo para enfrentar los desafíos propios de la vida. Siendo así la comunicación tan valiosa, ¿por qué en la actualidad las familias poco se comunican? Bueno, Betty, esta es una muy buena pregunta a la vez que el planteamiento es muy serio. Es sumamente delicado que las familias no se estén comunicando y creo que la razón es de varios factores. Las 4 que quiero presentarles en el día de hoy son agendas apretadas, individualismo, incomprensión, entretenimiento y una quinta, materialismo. Bueno, Raúl, está muy interesante lo que usted propone. Revisemos junto con su esposa cada uno de estos factores que minan, que dañan la comunicación familiar. Empecemos por el primer factor que usted menciona, agendas apretadas. Pues sí, Oscar, las sociedades han cambiado en los últimos siglos en cuanto al uso del tiempo, pero sobre todo en las últimas décadas. Antes de iniciar la era industrial hace 200 años aproximadamente, usted lo debe recordar muy bien, Oscar, la economía de los pueblos era mayoritariamente agrícola. El padre dedicaba al trabajo entre 45 a 50 horas semanales y la madre se dedicaba al hogar y el cuidado de los hijos. Los esposos tenían tiempo juntos y con sus hijos cada día en los horarios de comida y en las noches antes de acostarse. Pero una vez inicia la era industrial, los horarios de trabajo comenzaron a extenderse hasta 70 horas semanales y los tiempos para tomar los alimentos eran cada vez más cortos. Y con la necesidad de una educación enfocada en conocimiento y habilidades para el trabajo, los hijos comenzaron a estar cada vez más alejados de sus padres. Y hoy en día, con la jornada única que quieren estudiar todo el día, con el auge de la ciudad como sitio de vivienda, el costo de vida también empezó a ser cada vez más costoso y se empieza a sentir, Oscar, la necesidad de que los dos padres también trabajen. Últimamente el auge de la tecnología, del correo electrónico, de los celulares como mecanismo para mantener a las personas esclavas de su trabajo más tiempo del que pasan en sus oficinas o sitios de trabajo,
Las familias casi ni tienen tiempo para la comunicación entre ellos. Hoy las personas tienen un sinnúmero de tareas y compromisos que cumplir. Es increíble hoy ver a mujeres que se levantan a las 4 de la mañana, preparan los niños para el colegio, después salen a trabajar o hacen oficios hogareños el resto del día y se van acostando, Oscar, sobre las 10 o las 11 de la noche. Esto es increíble. Ella ha hecho un sinnúmero de tareas y no ha tenido tiempo tan siquiera de leer la Biblia u orar por su familia. Y algo similar pasa en los padres y con los hijos. Incluso cuando los hijos son chicos se la pasan la mayor parte en el colegio y el resto del tiempo haciendo tareas. Terminan de guardar el lápiz, el cuaderno y los padres ya están apresurándolos para que se acuesten porque tienen que madrugar para la nueva jornada del día siguiente. Todos los miembros de la familia andan apretados con sus agendas y no tienen tiempo de comunicarse entre ellos. Oscar, esto es alarmante y tarde que temprano la incomunicación pasará a su cuenta de cobro. No, realmente que es una agenda muy apretada lo que vivimos en la sociedad actual, Raúl. ¿Qué podemos hacer para hacerle frente al factor de una agenda tan apretada como lo que usted acaba de relatar? Bueno, no es tan fácil. Yo sé que en el mundo posmoderno en el que nos tocó vivir no es fácil encontrar tiempo para la familia como en los tiempos antiguos. Lo ideal sería que el padre tuviera un muy buen trabajo para que la madre no tenga que laborar, pero que tampoco el trabajo del padre le quite demasiado tiempo para estar con su familia. Pero en el mundo laboral de hoy, cada vez más exigente y competitivo, no es fácil encontrar ese trabajo ideal. Aún así, Oscar, hay que hacer el esfuerzo de poner límites a nuestras agendas apretadas. Por lo menos reconocer que esto es un problema ya es un buen inicio. Y si somos conscientes de esto, entonces haremos el mayor esfuerzo por llegar más temprano a la casa. Ahora, si tiene la posibilidad de cambiar de empleo, estimado oyente, hágalo. Si la madre puede quedarse en casa, mejor aún. Lo importante aquí es buscar las maneras de poder compartir más tiempo en familia para poder comunicarnos. Otro factor que atenta contra la comunicación en la familia es el individualismo. Raúl, ¿cómo el individualismo ha permeado la familia y destruye la comunicación? Betty, antiguamente las familias eran concebidas por cada integrante como su nido, como su castillo, como ese lugar donde todas las cosas se tenían en común y donde se buscaba el bienestar de la unidad familiar por encima de la autosatisfacción de sus miembros. Pero a partir del posmodernismo el hombre comenzó a darle mayor peso al pensamiento individual y todo lo que ello conllevaba. Se empezó a exaltar más los sueños y proyectos personales de cada miembro de la familia que al proyecto compartido. Así que poco a poco este mensaje de haz lo que quieras fue tomando tanta fuerza que es muy común que hoy día cada miembro de familia tenga su propio proyecto personal. Esta suplantación de lo individual por sobre lo familiar, Betty, ha hecho que muchas familias se pierdan en su proceso de comunicación, porque ¿para qué hablarle a mis familiares sobre mis sueños si ellos no están incluidos? Y si se los contara tampoco les importaría. Bueno, Raúl, esto nos lleva a la tercera barrera que usted mencionó en cuanto a la comunicación, que la obstruye, desde luego la comunicación familiar, la cual es la incomprensión. Sandra, es cierto que muchos miembros de familia se quejan de no ser comprendidos por sus familiares. ¿Qué opina al respecto? Así es, Oscar. Esta es una queja continua de las esposas hacia los esposos, de los esposos hacia las esposas, de los padres a los hijos y de los hijos hacia los padres. Y cuando alguien que trata de comunicarse siente que el otro no valora sus pensamientos, no valora sus sentimientos o no valora sus palabras, se pregunta, ¿para qué volver a hablar? ¿Para qué contarle si siempre me contesta con 10 piedras en la mano? ¿Para qué le abro mi corazón si lo va a maltratar? Esto destruye el proceso de comunicación y por lo tanto la relación familiar. Sandra, esta incomprensión también se ve reflejada en las relaciones muchas veces hostiles e iracundas, a las diferencias que solemos tener frente a nuestro núcleo familiar. Por supuesto, Beatriz, las diferencias cuando no son bien manejadas hacen que de forma agresiva y hasta violenta contestemos o queramos interponer nuestro punto de vista sobre el otro. Es aquí donde hacen aparición los gritos, los insultos, el tirar el teléfono y hasta, lamentablemente, los golpes. Bueno, en cuanto a este aspecto, vamos a escuchar al hermano Pablo en un mensaje a la conciencia que nos amplía más el tema que estamos desarrollando en esta mañana.
mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. Aquel fue un diálogo dramático. Una vida estaba en juego. Fue un diálogo sobrecargado de emoción. Un diálogo en la cornisa de un edificio de Nueva York a 20 pisos de altura. Fue, sin embargo, un diálogo totalmente silencioso. Lo sostuvo Lilian Pérez, una señorita hispana de 17 años de edad, con Nicole Dean, una niña negra de la misma edad. Nicole Dean, habiendo sufrido varios desengaños y desesperada de la vida, intentaba suicidarse. Como Nicole es sordomuda, Lilian, que practica ese lenguaje, tras 2 horas de arduos intentos logró su objetivo. No gritaron en ningún momento. Fue un diálogo de vida o muerte, dramático, serio, pero totalmente silencioso. Y por fin las dos bajaron juntas, salvas y sanas, de la cornisa del edificio. Permítame, amigo, variando un poco el sentido, valerme del aspecto silencioso de este diálogo. Un diálogo, para ser elocuente, no necesita ser hecho a gritos. Los gritos más bien enturbian la comunicación. Si 2 personas que quieren dialogar se acaloran, en lugar de razones dan insultos. En lugar de comunicar, cierran la puerta. Y lo que se habla, lo que se había buscado, se pierde. ¿En dónde se ve más esto? En las comunicaciones, mi amigo, entre, óigalo, marido y mujer. Si dialogasen sin esa emoción mórbida que añade el grito, y especialmente sin los golpes físicos, que a veces acompañan la emoción, cosa que es imperdonable, se entendería mejor. El diálogo en paz y en armonía traería el provecho que se busca. Por alguna razón, el apóstol Pablo recomienda que se elimine toda gritería. He aquí sus palabras: quítense de vosotros toda amargura, enojo, gritería y maledicencia. Todas estas emociones, amigo, envenenan las comunicaciones, pero palabras suaves suavizan toda conversación, y la armonía y el bien surgen de ellas. Y pregunto yo, ¿cómo hallar calma en medio de la tormenta? En primer lugar, ningún capitán levanta velas cuando ruge la tempestad. Antes de entablar alguna comunicación que pueda ser seria, esperemos que nuestros ánimos estén tranquilos. Ceder por el bien de la paz y por el amor a nuestro cónyuge es 1000 veces más importante y más maduro que salir ganando en algún altercado. Además, amigo, un hablar reposado produce mucho mejor efecto. Así es como Dios habla con nosotros. Por cierto, un diálogo con Cristo da a todos los demás diálogos de nuestra vida el provecho que buscamos. Cristo quiere conversar con nosotros. Aceptemos su invitación. Él nos dará la paz que traerá armonía a todas nuestras relaciones. Reciba, mi amigo, la paz de Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, hoy estamos hablando de la comunicación como 10º valor que requiere para la buena relación familiar. Hemos hablado de 3 factores que se convierten en muros que obstaculizan la comunicación en familia y por ende la destruye: agendas apretadas, individualismo e incomprensión. Raúl, el 4º factor que usted mencionó fue el entretenimiento. ¿Cómo el entretenimiento es causa de división familiar y rompe la comunicación? Bueno, Oscar, el entretenimiento es engañoso, pues da la apariencia de unir a las familias cuando se hace en grupo. Pero el entretenimiento normal que practica el promedio de una familia colombiana está destruyendo, Oscar, la comunicación. Yo sé que es difícil aceptarlo, pero en forma general, habrán sus pocas excepciones, el entretenimiento entretiene y separa, Oscar, no comunica. Y al entretener a cada miembro de la familia en sus hobbies, juegos, pasatiempos y demás, les roba algo muy preciado: el poco tiempo que les queda a sus vidas para la comunicación. Así que ahora cada miembro de casa vive en su propio mundo. Cada uno está envuelto en las redes de su propio entretenimiento. Y esto ha sucedido muy precozmente. En los años 80 tener un televisión en casa era casi que un lujo que algunas familias se podían dar.
Luego entró la moda de tener un televisión en cada habitación. Después vino la era de los videojuegos. Y en los últimos años, Oscar, un avasallamiento de las tecnologías ha controlado a casi cada miembro de toda familia. Uno ve niños, por ejemplo, de 4 o 5 años con celular, tabletas y demás aparatos que lo único que hacen es robarles sus mentes y haciéndoles vivir una vida virtual, incapacitándolos para vivir la vida real y la vida en familia. El último factor que mencionamos que destruye la comunicación en la familia es el materialismo. Raúl, ¿qué hace el materialismo para impedir que las familias se comuniquen? Bueno, Betty, lo que hace el materialismo es darle precio a las personas y valor a las cosas. Obvio, esto lo hace muy sutilmente. Ningún papá o mamá dice, voy a sacrificar a mis hijos por mi trabajo, sino más bien lo que dice es, tengo que hacer estos esfuerzos para darles un futuro mejor. ¿Y qué es un futuro mejor? Eso varía de padre a padre según el nivel de materialismo que se tenga. Para algunos un futuro mejor es tener mejores muebles, mejor casa, ropa de marca, mejor educación, mejor salud, vacaciones todos los años, celebraciones en cada fecha especial, en fin, la lista podría continuar, Beatriz. Y no que estas cosas sean malas en sí mismas, el problema está en que una gran cantidad de padres buscan todas estas mejores cosas, dizque por sus hijos, a costa del tiempo que nunca más va a volver a tener con sus hijos. Por darles un futuro mejor, les quitan lo mejor en el presente, el tiempo que deben pasar con ellos. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM de Radio Primavera. 10 valores que protegen a la familia. Hoy estamos con el 9º valor de la comunicación. Hasta aquí, en cierta manera, hemos presentado los males que afectan la comunicación y destruyen a la familia. Les invito ahora, Raúl y Sandra, para que también hablemos de la medicina. ¿Qué hacer frente al gigante de las agendas apretadas que usted mencionaba inicialmente, Raúl? Bueno, ya habíamos mencionado algo, pero permítame profundizar un poco, Oscar. Yo creo que el antídoto eficaz es descanse en Dios. A veces las agendas llenas son solo el reflejo de personas que no han aprendido a confiar en Dios. Mire lo que dice la Biblia en el Salmo 127 del 1 al 2. Voy a leerlo en la versión PDT inicialmente. Dice: si el Señor no construye la casa, los constructores pierden su tiempo. Si el Señor no vigila la ciudad, los guardas pierden su tiempo. Pierden el tiempo ustedes que se levantan temprano y se acuestan tarde para comer un pan conseguido con sufrimiento, porque Dios da a quien ama aún mientras duerme. ¿Qué tal, Oscar? Y este versículo 2 en la versión Dios ha hablado y lo traduce así: de nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor, pues Dios lo da a sus amigos mientras duerme. Qué belleza, ¿no? Sin tanto afán. Sin tanto afán. Estimado oyente, aprenda a descansar en Dios. Sandra, ¿cuál es la medicina para vencer el individualismo? Otro de los enemigos de la comunicación en familia. La medicina es sencilla. Volvamos a pensar como familia. Recordemos que pertenecemos a una familia y que nuestros comportamientos les afectan. Volvamos a conversar sobre nuestros sueños y permitamos con apertura que ellos nos den sus opiniones. De seguro cada miembro anhela lo mejor para nosotros. Luchemos y esforcémonos para mantener la unidad. En Efesios 4:3 dice: esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Otro enemigo de la comunicación mencionado anteriormente fue la incomprensión. Sandra, ¿qué hacer frente al gigante de la incomprensión? Beatriz, derribarlo con la enana llamada humildad. Mire, la humildad no pelea con nadie. Si en medio de una conversación con cualquier miembro de nuestra casa nos sentimos incomprendidos, no reacciones de forma agresiva ni como si ellos fueran sus enemigos. Más bien, seamos humildes delante de Dios y delante de ese miembro, y esperemos a que nuestros ánimos se aquieten. Santiago nos da la clave reina para la buena comunicación. Santiago 1 del 19 al 20 dice: recuerden, queridos hermanos, estén más dispuestos a escuchar que a hablar. No se enojen fácilmente. El que vive enojado no puede vivir como Dios manda. Me temo que muchas familias cristianas no están viviendo como Dios manda, porque están dejando que el enojo las domine. No han querido ejercer el dominio propio sobre sus emociones y fácilmente explotan ante la menor provocación. Esto, aparte de ser inmadurez, también es pecado.
Bien, gracias Sandra. Raúl, usted me nombró otro enemigo de la comunicación que es uno que yo considero los más poderosos en el mundo actual, el entretenimiento. ¿Cómo no dejarnos arrastrar por el entretenimiento? Bueno, Oscar, yo creo que esa es una decisión basada en una convicción. El tiempo es muy valioso porque el tiempo es vida. Y si bien algo de entretenimiento ayuda a distensionarnos, mucho entretenimiento logra atolondrarnos. Yo creo que los padres debemos ser modelos de nuestros hijos en cuanto al buen manejo del tiempo. Debemos mostrarle a ellos que para nosotros es más importante hablar con nuestro cónyuge y con ellos mismos que estar pendiente del email, de las redes sociales, de escuchar música, de investigar y de ver noticias y noticias que en unos días pasarán al olvido. Tan valioso es el tiempo, Oscar, que Pablo dijo lo siguiente. Efesios 5, del 15 al 17 dice así: Así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mire, y una de las voluntades del Señor es que le demos prioridad a la familia por encima del entretenimiento. Y por último, otro gigante que afecta la comunicación en familia es el materialismo. ¿Qué hacer frente a esta atracción? Bueno, es una atracción grande, Beatriz. El materialismo se vende también con la verdad de la palabra de Dios. Realmente el materialismo se ha enraizado en la médula espinal de muchas familias por el desconocimiento o el olvido de una verdad muy sencilla. Todo lo material desaparecerá, tarde o temprano. Los muebles que tanto añoramos hoy, mañana ya no estarán de moda. La última remodelación y los últimos acabados mañana serán los penúltimos. Y además, siempre habrá una casa más linda que la que ya tenemos. El contentamiento, que es la satisfacción interior que no exige cambios en circunstancias externas, nos guardará, Beatriz, de las garras del materialismo que tira sus tentáculos a través de la arrogancia de la vida, los deseos de los ojos y los deseos egocéntricos de nuestra naturaleza pecaminosa. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, en los versículos 15 al 17 dicen lo siguiente: No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Bueno, Raúl, ya que hablamos de la comunicación en familia y estos 5 elementos que tanto obstaculizan y dañan la comunicación, hay otro aspecto también que a veces se va dando en la familia, sobre todo por la brecha generacional. Cuando los hijos empiezan a crecer, los niños llegan a la adolescencia, a la juventud, generalmente a veces empieza a dañar la comunicación o a perder la comunicación entre padres e hijos por la diferencia ya de edades. ¿Qué hacer? Ustedes también tienen un hijo ya adolescente y tienen 2 hijos pequeños. ¿Qué hacer para que uno como padre no empiece a distanciarse con los hijos en la medida que ellos van creciendo? Bueno, sí, Oscar, esto hoy en día es bastante frecuente porque los tiempos están cambiando casi que en un año, en 2 años ya las cosas han cambiado tremendamente. Mi hijo tiene 16 años, el mayor, y cuando nació no había celulares, al menos no eran tan populares, pues. Hoy en día no se puede vivir sin ese aparato. Entonces, Oscar, para responder a su pregunta de qué hacer entre esta brecha generacional que hoy en día es tan marcada, yo pienso que lo más importante es no perder nunca el norte de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede haber sido escrita hace 1500, 2000, 3000 años, esto no pierde vigencia. Entonces yo pienso que es bien importante que nosotros primero mantengamos con nuestros hijos el norte de la palabra de Dios, que nunca pierde vigencia. Si nuestros hijos son educados en la palabra de Dios, desde niños, por supuesto, jamás le va a parecer tan anticuado que en adolescente le enseñemos la palabra de Dios. Partamos primero de eso. Y segundo, tenemos que nosotros también ceder. Nosotros los adultos a veces queremos que los niños se comporten como adultos, los adolescentes se comporten como jóvenes ya maduros, y tenemos que nosotros ceder y disminuirnos un poco para meternos un poco en la manera en que ellos piensan, sienten y desean. Yo pienso que esos 2 consejos son claves, Oscar. Bueno, en cuanto a esa parte de la comunicación,
y en cuanto a lo que son las nuevas tecnologías, las redes sociales, que a veces se convierten como enemigos para los padres. Aquí también no incluiría establecer límites en cuanto al uso de esas tecnologías dentro de casa. Por supuesto, por supuesto. Hay dos extremos: quitarles la tecnología y dejárselas en todo el tiempo que quieran. Entonces los controles siempre son buenos en todos los aspectos, y más en este tema de la tecnología. Colocar tiempos y horarios específicos y sobre todo condicionados a otro tipo de labores es bien importante para que los niños aprendan a hacer un buen uso de esta herramienta. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. El próximo lunes continuamos con la serie 10 valores que protegen la familia y veremos el 10º y último tema. Pero no olvide que el miércoles y el viernes también estamos en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana aquí en el dial 1020 AM y por internet en radioprimavera.com. Apreciados oyentes, si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 316-404-3113. Recuerde, 316-404-3113. También nos puede escribir cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com o también en el muro de Vidas con Propósito a través de Facebook. Gracias por escucharnos. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan un día muy feliz.